Bien, vamos entonces a arrancar con la unidad de sistema respiratorio. El sistema respiratorio es un sistema sumamente importante para nosotros, como todos los sistemas que hemos venido viendo. También dijimos que pertenecía a los que llamábamos sistemas de la nutrición. En este caso, el sistema respiratorio se va a encargar del intercambio gaseoso, es decir, del suministro de oxígeno al organismo, pero no solamente de eso, sino también de la secreción, la excreción, mejor dicho, de dióxido de carbono, que para nosotros es un desecho. Entonces, así como vamos a eliminar desechos por la orina, también vamos a eliminar desechos por la respiración, en este caso, dióxido de carbono. Gracias a esto, el sistema respiratorio participa en la regulación de nuestro pH sanguíneo, ya van a ver por qué, tiene receptores de olfato, porque nosotros en la nariz tenemos receptores de olfato, o sea que participa también en el sentido del olfato, pero además tenemos otras ventajas de que el aire ingrese por la nariz. Cuando el aire ingresa por la nariz, el aire se filtra, el aire se calienta, el aire se humedece. Entonces, cuando el aire llega a las vías respiratorias, que ya lo vamos a ver, cuáles son esas estructuras, llega más templado, diríamos, a mayor temperatura, más húmedo y sin partículas que vengan del ambiente. También este sistema respiratorio produce sonidos porque la laringe, que es una de las partes que forma de esta estructura respiratoria, es donde encontramos las cuerdas vocales. Entonces también produce sonidos y además, cuando nosotros respiramos, cuando hacemos el proceso de la respiración, que ahora vamos a ver las etapas, nosotros lo que hacemos es eliminar agua y también eliminamos calor en el aire que exhalamos. Entonces, cuando nosotros inhalamos e incorporamos oxígeno y exhalamos y eliminamos dióxido, en la exhalación también vamos a estar eliminando parte del agua. Por eso cuando vimos la otra vez el tema de cuando se producían pérdidas de agua y dijimos por orina, por sudor, también dijimos que parte del agua se pierde por la respiración, también perdemos calor, por eso también dijimos, si se acuerdan cuando lo relacionamos con regulación térmica, dijimos que cuando hace calor, nuestra frecuencia respiratoria aumenta, porque nosotros por la respiración también perdemos calor. Ahora, cuando nosotros hablamos de respiración, nosotros siempre imaginamos que es solamente inhalar y exhalar, o inspirar y expirar. Pero la realidad es que el proceso respiratorio involucra 3 etapas. Esa respiración involucra, primero, una ventilación pulmonar. Esa ventilación pulmonar es lo que nosotros conocemos como el flujo de aire hacia los pulmones, que es lo que nosotros llamamos inspiración o inhalación, y la salida de aire, que es lo que llamamos expiración o expiración o exhalación. Esa es una de las etapas de la respiración. Por otro lado, viene otra etapa que se llama hematosis. Esta hematosis se da en el alvéolo pulmonar, es decir, dentro de nuestros pulmones. En esos alvéolos yo voy a tener un intercambio entre el alvéolo, puntualmente entre el oxígeno que hay en el alvéolo, y los capilares que están rodeando a ese alvéolo. ¿Por qué? Porque esos capilares que van a rodear al alvéolo, que ahora lo vamos a ver, la sangre que llega a esos capilares va a ceder dióxido de carbono al alvéolo y va a tomar de ese alvéolo oxígeno. Entonces, la hematosis se produce en los pulmones, puntualmente dentro de los pulmones, en los alvéolos pulmonares, que ya van a ver que son como bolsitas que contienen aire y que están rodeados por capilares sanguíneos. Y el tercer proceso, o la tercera etapa de la respiración, es el intercambio gaseoso que hacemos a nivel celular, en cada una de las células de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Así como yo, cuando la sangre fue al pulmón, puntualmente al alvéolo, cedió
dióxido de carbono y captó oxígeno, la sangre cuando va a cada una de las células de nuestro cuerpo, hace el intercambio al revés. Cede oxígeno a las células de nuestro cuerpo y toma de las células de nuestro cuerpo dióxido de carbono. Entonces, no solamente voy a tener un intercambio gaseoso en los pulmones, a nivel alveolo, sino también voy a tener un intercambio gaseoso a nivel celular en cada una de las células de mi cuerpo, en cada uno de mis tejidos, porque si no, las células morirían, porque las células para vivir necesitan oxígeno. Entonces, si a mí la sangre no me trajera oxígeno, esas células se morirían. Entonces, ojo que respirar no es solamente inhalar y exhalar. Eso es ventilación pulmonar. Pero la respiración involucra la ventilación, la hematosis y el intercambio gaseoso en cada una de las células de nuestro cuerpo. Acá, el aire, ya van a ver cómo, entra y sale. Acá, en estos dos procesos, yo ya tengo intercambios gaseosos. Es decir, acá va a haber intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre la sangre y los alveolos o entre la sangre y las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El sistema respiratorio es básicamente tubos, faringe, laringe, tráquea, tubos, y bolsas, que es lo que nosotros le llamamos, o sacos, que es lo que nosotros le llamamos los pulmones. Entonces, claramente, cuando nosotros necesitamos para algún proceso más oxígeno, nuestro consumo de oxígeno va a ser mayor y por lo tanto nuestro gasto energético va a ser mayor. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos un poquito para atrás. ¿Se acuerdan cuando vieron regulación térmica? Y vimos que existía el concepto de metabolismo basal, que básicamente es el gasto energético que se conoce de un organismo cuando está en reposo, ¿sí? Y vimos la tasa metabólica, que básicamente era la velocidad en la cual nosotros consumíamos y la energía. Entonces, nosotros podíamos medir eso, y de hecho hasta les mostramos en unas imágenes cómo eran los equipos, podíamos medir la tasa metabólica midiendo cuánto oxígeno consumía la persona o cuánto dióxido de carbono la persona liberaba. Entonces quiere decir que cuanto yo más gasto energético tenga, más consumo de oxígeno voy a tener. Entonces, si yo me voy a ir a hacer ejercicio, voy a consumir 15, 20 veces más oxígeno que si estoy quieto haciendo nada o estoy en reposo. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay una relación de proporcionalidad directa entre lo que pasa con mi gasto energético y el consumo de oxígeno. Cuando nosotros hablemos, ahora lo vamos a ver enseguida, pero vamos a hablar de estructuras que forman parte de este sistema respiratorio. Algunas son estructuras de conducción, es decir, lo único que sirven es para conducir el aire, y hay otras estructuras donde verdaderamente se va a producir el intercambio gaseoso. Entonces ya lo vamos a ver enseguida bien cómo es la estructura de ese sistema respiratorio. A ver, nosotros hemos estado hablando recién de intercambio gaseoso. Yo le dije, bueno, voy a tener intercambio gaseoso en los pulmones, puntualmente en los alveolos, y voy a tener intercambio gaseoso en las células de mi cuerpo. Dije, vamos a ceder esto, o vamos a captar oxígeno, o al revés. Ese intercambio gaseoso del que yo les estoy hablando es un movimiento de gases, de oxígeno y de dióxido de carbono, por difusión. Y volvemos a conceptos anteriores. Ustedes, en la unidad 3, vieron el proceso de difusión. ¿Qué era la difusión? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué era la difusión simple? ¿Nadie se acuerda lo que era? Era el pasaje de una sustancia a través de una membrana
de mayor concentración a menor concentración. El movimiento de una sustancia a través de una membrana de mayor concentración a menor concentración. O sea que la difusión, que es esto que estamos hablando, en este caso estamos hablando de difusión de gases, pero también dijimos que, por ejemplo, las partículas pequeñas, las partículas sin carga, podían atravesar la membrana por difusión simple. Los gases, también dijimos, que atravesaban la membrana por difusión simple. Quiere decir que en este caso vamos a traer ese concepto de difusión simple que vimos allá en la unidad 3 y vamos a ver qué es lo que pasa, porque básicamente son gases, oxígeno y dióxido de carbono, moviéndose a través de una membrana, tanto en una célula como en el alvéolo. Recuerden que, como les dije, la difusión era un proceso pasivo. Entonces, como es un proceso pasivo, la sustancia, a moverse, se movía de mayor concentración a menor concentración sin gasto de energía. Eso era un transporte pasivo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes sabrán mejor que yo que los gases es más conveniente hablarlos en cuanto a presión que a su concentración. Entonces, como nosotros lo que vamos a ver ahora son gases, oxígeno, dióxido de carbono, en vez de decir la concentración de oxígeno o la concentración de dióxido de carbono, vamos a hablar de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono. Entonces, por eso es que aparece el concepto de presión, porque en realidad a los gases no es cualquier sustancia química, es un gas. Entonces, a los gases es más conveniente cuando los vamos a hablar o cuando nos vamos a referir a ellos, no hablar de su concentración, sino hablar de su presión. Entonces, quiere decir que estos gases que vamos a mover, que son oxígeno y dióxido de carbono, se van a mover desde donde hay más presión a donde hay menos. Entonces, esperen que se trabó. Ahí está. Entonces, esta ley que tienen acá se llama ley de Fick. Es una ley que me establece, esta ley es más, casi les diría, química que biología, porque esta ley lo que nos muestra es la velocidad a la que circula una sustancia entre dos lugares determinados. Eso se denomina Q. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad en la que se mueve una sustancia, en este caso un gas, que es lo que nosotros vamos a mover, va a depender de varias cosas. Va a depender de un coeficiente que se llama coeficiente de difusión de una sustancia. ¿Por qué? Porque hay sustancias que tienden a difundir más que otras. Entonces ese coeficiente es específico de la sustancia. No es lo mismo que difunda un gas, que difunda agua, que difunda otra sustancia química. Entonces, la velocidad va a depender del coeficiente de difusión de esa sustancia, del área que tenga que atravesar esa sustancia. Ustedes piensen que estamos hablando de gases, o sea que yo no puedo hacer atravesar ese gas 1,5 kilómetros. La membrana que yo tengo que atravesar para que el gas pueda difundir tiene que ser muy delgada. De la diferencia de concentración y de la longitud. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que más nos importa, ¿sí? Es decir, acuérdense que cuando nosotros hablamos de diferencia de concentración de una sustancia a ambos lados de una membrana, eso se llamaba gradiente de concentración. De hecho, ustedes vieron que, por ejemplo, cuando vimos la unidad 2, la unidad 3, que vimos transportes, dijimos que las sustancias se movían de más concentración a menos, o sea que había un gradiente de concentración. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuanto más diferencia de concentración haya a ambos lados de la membrana,
más movimiento voy a tener de esa sustancia de un lugar hacia el otro, es decir, de donde hay más concentración a donde hay menos. Ahora, recuerden que como estamos hablando de gases, nosotros vamos a usar presiones y no concentraciones. Entonces, miren, esto significa presión parcial de oxígeno. Esto significa presión parcial de dióxido de carbono. Ahora les voy a explicar qué significa esto. Miren, les cuento una cosa. Esto es muy importante, porque no sé si se lo han visto o no, pero acá metemos química y metemos física. ¿Sí? O sea, acá se integran muchas cosas que han visto o que van a ver. Les cuento una cosa. Como nosotros estamos respirando aire, básicamente lo que entra por nuestra nariz es aire. El aire es una mezcla de gases. El aire no tiene solo oxígeno o solo dióxido de carbono. El aire es una mezcla de distintas sustancias, de distintos gases. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? A nivel del mar, el aire que nosotros tenemos sobre nuestra cabeza ejerce una presión sobre nosotros de una atmósfera. Esto ya lo han visto en física, presiones. La columna de aire que tenemos sobre nuestra cabeza ejerce una presión sobre nosotros de una atmósfera. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Las presiones atmosféricas se miden con un barómetro, esto lo han visto en física, o sea que no les estoy contando absolutamente nada nuevo, pero sí me importa que entendamos lo siguiente. Ese aire que nosotros inhalamos es una mezcla de gases. ¿Qué contiene el aire que inhalamos? El aire que inhalamos contiene 21% de oxígeno, 77% de nitrógeno, 1% de argón, 0,003% de dióxido de carbono y 0,97% de otros gases, hidrógeno, criptón, neón, ozono, y ahora también, como hay más contaminación, hay gases como el radón, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que del aire que yo inspiro no es todo oxígeno. O sea que yo inhalo y no meto todo oxígeno, porque dentro de ese aire solamente una proporción es oxígeno, puntualmente el 21%. Entonces, cuando yo hablo de la presión total de una mezcla de gases, porque el aire, repito, es una mezcla de distintos gases, es la suma de las presiones parciales de cada gas. O sea, la presión parcial, en el caso del aire, presión parcial de dióxido más presión parcial de oxígeno, más presión parcial de nitrógeno, más presión parcial de el resto de los gases. Entonces, acuérdense que la presión de cada gas es proporcional a su concentración. Entonces, les cuento una cosa. Piensen una cosa, que es lo que les estamos mostrando acá. El oxígeno es el 21% del aire que inhalamos. O sea, el aire que yo inhalo solo contiene un 21% de oxígeno y un 0,03% de dióxido de carbono. ¿Qué les dije yo? La atmósfera, el aire que está sobre nuestra cabeza, ejerce una presión atmosférica de una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo saco el 21% de 760 milímetros de mercurio o el 0,03% de 760 milímetros de mercurio, fíjense qué valores nos da. Si tienen ahí una calculadora cerca, sacan el 21% de 760 y nos da alrededor de 160, nos da 159,6, 160 milímetros de mercurio. Si yo hago lo mismo con el dióxido de carbono, hago el 0,03% de 760, me da
0,022 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es la presión parcial de oxígeno y esta es la presión parcial de dióxido de carbono. Pero, ojo acá, porque así como yo les dije que del aire que entra, el 21% es oxígeno, la realidad es que del aire que entra a las vías respiratorias, tiene aproximadamente unos 47 milímetros de mercurio de vapor de agua. Quiere decir que tampoco es aire, es vapor de agua. Entonces, ¿cómo calculo al nivel de las vías respiratorias verdaderamente cuánto oxígeno o qué presión parcial de oxígeno existe? Digo, bueno, resto a 760 milímetros de mercurio, que era la presión de la atmósfera, le resto los 47 milímetros de mercurio, que es lo que contiene de agua. Eso me da, si yo resto 760 menos 47, eso me da 713. Quiere decir que ese es la presión verdadera de aire que entra de aire. Entonces yo a ese 713 le tengo que calcular el 21% y el 0,03%. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es el 21%? Me da aproximadamente 149, algo da, pero 149. Y si lo hago con el 0,03%, 0,021. Esto quiere decir que la realidad, que la presión parcial de oxígeno que de verdad llega a nuestras vías respiratorias es esta. Y la presión parcial de dióxido que hay en nuestras vías respiratorias es esta. ¿Se entiende cómo hice el cálculo de las presiones parciales? ¿Alguien se perdió? ¿Se entendió? Andy, ¿me Bien. puedes explicar de nuevo? Sí, por supuesto. Miren, ustedes habrán visto en física, no sé, yo creo que ya lo han visto en física, estoy casi segura, que el aire es una columna que ejerce una fuerza sobre nuestra cabeza. De hecho, chicos, nosotros estamos tan acostumbrados a esa columna de aire, a esa presión que ejerce el aire sobre nosotros, que no somos conscientes y tampoco somos conscientes de los efectos que genera sobre nuestro organismo, porque estamos acostumbrados. Es decir, estamos acostumbrados a que el aire ejerza una presión sobre nosotros, esa columna de aire que tenemos, y ya estamos acostumbrados a esa columna de aire. Esa columna de aire tiene una presión de 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Es lo mismo. Entonces, el aire no es todo oxígeno. Hay un porcentaje del aire que es oxígeno, hay un porcentaje del aire que es nitrógeno, hay un porcentaje del aire que es dióxido de carbono y hay un porcentaje de aire que son otros gases. De hecho, el aire tiene más nitrógeno que oxígeno. O sea que en realidad tengo más adentro nitrógeno que oxígeno. Porque en realidad el 21% del aire es oxígeno. Entonces, si yo digo, bueno, de la columna de aire que ejerce una presión sobre mí, el 21% me da la presión parcial de oxígeno. El 21% de esta columna me da la presión parcial de dióxido de carbono. Pero esto no es verdaderamente lo que llega a nuestras vías respiratorias. ¿Por qué? Porque de esta presión que yo tengo acá, que es la presión del aire, hay una parte que es vapor de agua, que no es aire. Esa parte que no es aire, que es vapor de agua, son 47 milímetros de mercurio. Entonces, si yo a esta presión, 760, le resto
47 milímetros de mercurio me da 713. Quiere decir que yo le voy a tener que sacar el 21% y el 0,03% a 713. Entonces, yo saco el 21% de 713 y me da 149. Saco el 0,03% de 713 y me da 0,021. Estas son las presiones parciales reales que tengo en las vías respiratorias. Eso es lo que realmente llega a nuestras vías respiratorias. ¿Por qué? Repito, porque el aire que entra tiene una parte de vapor de agua. Entonces, al nivel de las vías respiratorias llega aún menos oxígeno y menos dióxido de carbono. Si comparan estos valores, miren, lo que realmente hay en el aire y lo que llega, lo que hay y lo que llega, es menos lo que llega a las vías respiratorias que lo que realmente contiene el aire como presión parcial. Porque hay un porcentaje del aire que es vapor de agua. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, Dani. Bien, entonces, seguimos. Ahora, yo les dije recién que nosotros estamos tan acostumbrados a esta columna de aire que ejerce una presión sobre nosotros, que es la atmósfera, que no notamos los efectos. No nos sentimos afectados por esa presión de la columna de aire sobre nosotros. Entonces, no notamos los efectos hasta que la presión cambia. ¿Y por qué cambia la presión atmosférica? Por la altura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me voy a alturas más elevadas, acuérdense que yo les dije recién sobre el nivel del mar, era 760 milímetros de mercurio, la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Pero si yo me voy más arriba o más profundo para abajo, ya no es la misma la presión. De hecho, ustedes también esto lo tienen que haber visto en física, que la presión varía con la altura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, me voy a la montaña. De hecho, nosotros, por vivir un poco más alto sobre el nivel del mar, es distinto que la gente que vive exactamente sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo me voy a la altura? De hecho, les pasa por ahí, no sé si a alguno le gusta el fútbol, pero por ejemplo, los jugadores de fútbol, cuando se van a Bolivia, Bolivia es un lugar donde hay mucha altura. Entonces empiezan, no sé si lo han visto alguna vez, vomitan, se marean, se descomponen, algunos no pueden jugar, no pueden correr, muchos jugadores van antes a tratar de adaptarse. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué los afecta? Porque en realidad han cambiado la presión porque han cambiado la altura. Porque Bolivia está a más altura que lo que están acostumbrados a vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando yo cambio la altura? Es lo que tienen acá. Cuanto más altura yo vaya, menor presión. ¿Se entiende? Esto lo han visto hasta en física, chicos. A mayor altura, menor presión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me voy más arriba y tengo menor presión, quiere decir que la columna de aire que tengo sobre mi cabeza es menor. Si tengo menor columna de aire sobre mi cabeza, tengo una hipoxia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? La presión parcial de oxígeno que va a entrar a mis pulmones también va a ser menor, porque la columna de aire que hay en mi cabeza es menor. Entonces, el organismo empieza a tener alteraciones, trata de compensar esa falta de oxígeno. Entonces, ¿cómo hace para compensar esos cambios o esa falta de oxígeno? Bueno, en realidad es que hay muchas maneras. Uno de los cambios que hace es hiperventilar, es decir, tratar de hacer la ventilación más frecuente, más profunda,
para que ingrese más oxígeno al pulmón. Otra es aumentar el ritmo cardíaco, porque de esa manera bombea más sangre a los tejidos. Ahora, muchos, para compensar, aumentan, cuando es muy extremo, en algunos lugares, se aumenta el número de glóbulos rojos que circulan, o hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Acuérdense que la hemoglobina es quien transporta el oxígeno en sangre. Entonces, me aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. De hecho, se ha comprobado que, por ejemplo, las personas que viven en Bolivia, en La Paz, que es creo que uno de los lugares más altos, tienen más glóbulos rojos que una persona que vive a una altura menor. Entonces están como adaptados para vivir a ese lugar. ¿Qué pasa? Cuando una persona va y no se adaptó lo suficiente, o hasta que se adapta, empieza a manifestar cambios en su organismo, ¿sí? Por ejemplo, mareo, cansancio, también dolor de cabeza, náuseas, alucinaciones, pérdida del apetito. Entonces, quiere decir que obviamente con el tiempo la persona puede adaptarse, pero necesita tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas veces cuando, no sé, un jugador de fútbol va a jugar a la altura, se descompone porque no ha estado el suficiente tiempo para poder adaptarse. Entonces ustedes los ven que están corriendo y no pueden correr, o que vomitan. Claro, porque tienen una hipoxia ambiental, no están acostumbrados a que esa columna de aire sobre su cabeza sea menor y por lo tanto el oxígeno que ingresa, la presión parcial de oxígeno, sea menor. Les quiero hacer una aclaración con esto. ¿Vieron que yo les dije que del aire el 21% es oxígeno? No es que cuando yo me voy a la altura del 21% pasa a ser el 10%. No cambia el porcentaje. Lo que cambia es que en vez de tener una columna de aire así, como me voy a la altura, la columna de aire hace así. Entonces, al tener menos columna de aire, es menos la presión de oxígeno que hay. Pero en ese aire sigue habiendo un 21% de oxígeno. Ojo con esto, porque siempre se confunden con lo mismo. No cambia el porcentaje de oxígeno. No es que si yo me voy a la montaña, a la Concagua, en vez del aire de tener 21%, tiene 10%. No es eso lo que pasa. Lo que pasa es que cuando yo estoy a menor nivel del mar, mi columna de aire sobre la cabeza es así, y a medida que me voy a la altura, la columna de aire se va achicando. Entonces, como la columna de aire se va achicando, la presión de oxígeno también se va achicando, porque ese aire, la presión parcial que tiene en oxígeno es menor. Entonces, eso es lo que se llama una hipoxia ambiental. Hay menos presión parcial de oxígeno en el aire y por lo tanto menos la que entra cuando yo respiro. Ahora, me voy para el otro lado. Me fui al fondo del mar. Todo lo contrario. A disminuir la altura, la presión aumenta. Y ustedes me van a decir, ¡ah, joya, más oxígeno! Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy bajo el nivel del mar, o sea, repito, al revés de lo que vimos en la montaña, tengo menos altura, tengo más presión, lo que ocurre es que aumenta la presión en los tejidos. Aproximadamente se incrementa una atmósfera de presión, es un montón, chicos, cada 10 metros de profundidad que hacemos, o sea, cada 10 metros que nos vamos para el fondo del mar. Pero el problema no está tanto en el descenso al agua, sino cuando se produce el ascenso. Por ejemplo, en la gente que bucea, vieron que se meten al agua con tanques de oxígeno y suben. Bueno, el problema no está tanto en el descenso a la profundidad del mar, sino cuando ascienden. ¿Por qué? Porque si ascienden
muy rápido, se puede producir lo que se llama una embolia. Una embolia es un vaso sanguíneo que se obstruye y que puede llegar a causar la muerte. ¿Por qué? Les cuento un poquito qué pasa. Miren, yo les dije que del aire el mayor porcentaje es nitrógeno, es decir, comparado con el oxígeno que hay, dentro del aire hay más nitrógeno. Entonces, cuando me voy a las profundidades, al fondo del mar, el nitrógeno es el principal componente del aire, entonces difunde desde el aire hacia la sangre y los tejidos. ¿Cuál es el problema? Que cuando el buzo empieza a ascender para volver a la superficie, el nitrógeno se mueve en sentido contrario, desde los tejidos hacia la sangre. Entonces, si eso ocurre muy fuerte y el buzo hace un ascenso muy fuerte, se pueden generar burbujas. Y esas burbujas son las que produce el efecto o la embolia. ¿Vieron cuando ustedes abren una gaseosa? Cuando le sacan la tapa y aparecen burbujas. Bueno, esas burbujas que ustedes ven son de dióxido de carbono. Lo mismo, esas mismas burbujas se forman en los capilares de la sangre cuando el buzo sube muy rápido. Esas burbujas tapan los vasos sanguíneos y se puede producir una embolia que puede causar la muerte. Entonces, por eso, cuando una persona se va a bucear o se mete en el mar, no es tan peligroso irse a la profundidad como el ascenso. ¿Se entiende? Ahora, ustedes me van a decir, ¿y cómo hacen los animales que viven en el fondo del mar para no morirse de una embolia? Porque claramente ellos nadan en profundidad y vuelven a la superficie. Bueno, una de las cosas que hacen es exhalar el aire de sus pulmones antes de meterse a la profundidad. Entonces, esa es como una un reflejo que tienen, que hacen, que les permite que no les ocurra esta embolia o esta tapadura de sus vasos sanguíneos con burbujas. Entonces, lo que hacen, por ejemplo, los mamíferos que bucean es exhalan antes de meterse en el agua, entonces eso hace que no se les produzca o evitan el riesgo a esta enfermedad que se llama enfermedad de las profundidades. También lo pueden hacer porque tienen más cantidad de glóbulos rojos y de mioglobina que funcionan como un reservorio de oxígeno. Nosotros eso no pasa, ¿sí? Entonces, en el reflejo de buceo, que es esto que les estoy contando que tienen los mamíferos, el ritmo cardíaco se vuelve muy, muy bajo y la provisión de sangre a los tejidos hace que, o sea, también se disminuye esa provisión de sangre a los tejidos y entonces el consumo de oxígeno se reduce enormemente. Entonces lo que ocurre es que el oxígeno en estos mamíferos solo va al corazón y al cerebro y es como que se elige a dónde se va a ir el oxígeno. Como ellos exhalaron todo el aire y se meten a nadar, tienen una reserva de oxígeno, que es la mioglobina, y tienen más glóbulos rojos, y además es como que gastan el oxígeno en donde lo necesitan. Entonces reducen el flujo de oxígeno a ciertas estructuras y aumentan el flujo de oxígeno al cerebro y al corazón. Entonces es como que economizan a dónde va el oxígeno. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Por eso es que en nosotros está ese riesgo de la embolia. Por eso la persona que bucea no es, me voy a meter a bucear. ¿Sí? Hay un curso y una preparación, y sobre todo cuando te preparan en el ascenso, en el volver otra vez a la superficie. Bien, hemos visto hasta acá cómo está compuesto el aire y las presiones parciales. Obviamente, no todos los animales respiramos de la misma manera, y como han visto en todas las unidades, siempre lo primero que vemos es cómo son las estructuras respiratorias de los distintos animales.
No todos respiran por pulmones como lo hacemos nosotros. Entonces, la manera más simple de respirar es lo que llamamos respiración directa, que es por un proceso de difusión simple. Por ejemplo, los organismos unicelulares aerobios y los pluricelulares, como por ejemplo la hidra, hacen este tipo de respiración. Directamente intercambian oxígeno y dióxido a través de la piel y hacen ese tipo de respiración muchísimo más simple. Entonces es un intercambio, como le llamamos, es una difusión simple que se hace a través de la piel y se llama respiración directa. Las sustancias que se mueven por difusión se pueden mover, como les dije antes, en distancias muy cortas, en distancias menores a 1 milímetro. Entonces, a medida que los organismos fueron evolucionando, claramente desarrollaron estructuras más complejas respiratorias, así como digestivas, así como circulatorio, y pasaron a tener una respiración indirecta, ya sea por branquias, por tráqueas, por la piel o por los pulmones, pero una respiración indirecta. En este caso, en la respiración indirecta, fíjense que tenemos los anélidos por la piel, los artrópodos por tráqueas, los peces por branquias y reptiles, aves y mamíferos por pulmones. Entonces, cuando nosotros hablamos de respiración indirecta, hablamos de que esta respiración tenemos sistemas de captación de gases, hay estructuras que captan gases, y también hemos ido desarrollando, esto ustedes siempre lo tienen que entender, que ustedes piensen que el sistema respiratorio está muy conectado con el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque el oxígeno y el dióxido de carbono se transportan por sangre. Entonces, a medida que el sistema respiratorio fue evolucionando, el sistema circulatorio también ha ido evolucionando a la par del animal. ¿Por qué? Y porque claramente, cuando yo tengo un sistema respiratorio simple, probablemente mi sistema circulatorio también sea simple. Y a medida que se fueron complejizando, están tan de la mano estos dos sistemas, el respiratorio y el circulatorio, que los otros también se fueron complejizando a la par. Entonces, vamos a empezar viendo estas características de los órganos respiratorios, ¿sí? Obviamente, como les dije, en todos los casos, en todos los sistemas que vamos a ver ahora, el aire va a ingresar, el oxígeno va a ingresar desde el aire o desde el agua, porque hay animales que están en el agua, entonces el agua es el que les va a proveer el oxígeno, y va a atravesar un epitelio para poder llegar al torrente sanguíneo. En todos los casos, el intercambio va a ser por difusión, que es lo que estuvimos hablando antes. Es decir, en todos los casos vamos a intercambiar gases por difusión, ¿sí? Una vez que pase a la sangre, ese oxígeno se va a distribuir por todos los tejidos, con una excepción, que son las tráqueas, que ahora lo vamos a ver, que la tienen los insectos, que la tienen los artrópodos, en las cuales no hay comunicación entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, ¿sí? Entonces directamente el oxígeno, en los que tienen tráqueas, el oxígeno directamente alcanza los tejidos, no hay una comunicación entre el respiratorio y el circulatorio. Entonces, ingresa el oxígeno a la sangre, de la sangre difunde a las células y a su vez el dióxido de carbono hace el camino inverso. De las células pasa a la sangre y de la sangre va a los pulmones, a los pulmones en el caso nuestro, en el resto de los individuos que ahora vamos a ir viendo, igual todos lo vamos a terminar sacando hacia afuera, ¿sí? Todos vamos a ingresar oxígeno y vamos a eliminar dióxido de carbono. Vamos a empezar entonces con los que hacen un intercambio por medio de la piel, ¿sí? Miren, acá tengo la cutícula, que es una estructura que rodea al animal, estos los tienen, por ejemplo, los anélidos y otros gusanos, y una capa de células, acá las ven, dérmicas, que exponen una cara al ambiente y una cara a los vasos sanguíneos. Entonces miren cómo directamente se produce el intercambio a través de la piel.
¿sí? Entonces, estos animales hacen el intercambio gaseoso directamente por la piel. Están separados el interior del cuerpo del exterior por una solita capa de células, entonces esa solita capa de células es la superficie de intercambio, ¿sí? Entonces, expone una de las caras al ambiente, la otra a los vasos sanguíneos, entonces el gas, como es muy finita lo que tiene que atravesar, directamente ingresa y el dióxido de carbono directamente sale. Obviamente, repito, esto es en algunos invertebrados de pequeño tamaño, como pasa con la lombriz de tierra o con otros gusanos. No es lo más, no es lo más común, como les dije, es en los gusanos y en la lombriz de tierra, y esto no es eficaz para animales que son grandes. Es eficaz para ellos que tienen un tamañito pequeño, obviamente, ¿sí? Ahora, seguimos avanzando. Tráqueas, y acá están las que yo les decía, los artrópodos. En este caso, chicos, no hay una comunicación entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. ¿Por qué? Tienen un agujero que se llama espiráculo, que se abre y se comunica con el exterior del cuerpo. Miren, ahí están los espiráculos del animal. Ese agujero se comunica con tubos que se llaman tráqueas, que están rodeados por quitina, entonces por eso no colapsa este tubo, ¿sí? Le mantiene la forma al tubo, y se van ramificando esas tráqueas hasta llegar a cada una de las células del cuerpo del animal. Entonces el aire directamente entra a las células. No es el sistema circulatorio el que le lleva el oxígeno a las células, sino que cuando existen las tráqueas, directamente es el oxígeno el que llega hacia el tejido en cuestión. No hay, como les dije antes, una comunicación entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Entonces no es el oxígeno el que distribuye, la sangre, perdón, la que distribuye el oxígeno, sino directamente por la tráquea entra el oxígeno hasta cada una de las células del cuerpo de ese animal. Es como una excepción en los insectos y en los artrópodos, ¿sí? Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, y cuando no hay oxígeno, ¿no se aplasta el tubo? No, porque la pared del tubo tiene quitina, entonces al tener quitina hace que mantenga la forma, ¿sí? Entonces, esos espiráculos cuando se abren, entra el aire o sale, y entonces así es como llega el oxígeno o el dióxido de carbono a cada una de las células. Esos espiráculos tienen válvulas, entonces el espiráculo se puede cerrar y se puede abrir. Es decir, este agujerito se puede cerrar o se puede abrir. Después tenemos las branquias. ¿En quién están en las branquias? Y obviamente en los peces. Las branquias son evaginaciones. Es importante que esto lo entiendan porque enseguida van a ver los pulmones y van a ver que los pulmones son invaginaciones. Se considera que las branquias en un principio cumplían una función alimentaria, es decir, que el agua ingresaba por la boca y se eliminaba por las branquias y cumplía una función más bien alimentaria. De hecho, hay un cefalocordado que se llama branquiostoma que se alimenta todavía de esta manera. Obviamente, con el correr de la evolución, las tráqueas cumplieron otro fin, que es el fin respiratorio, ¿sí? Entonces, hoy en día, los peces tienen branquias de mayor tamaño, porque son las que le permiten hacer su intercambio respiratorio, y obviamente, sí acá hay una coordinación entre el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de una branquia en un pez? Miren, el oxígeno en el pez claramente no viene por el aire, viene por el agua. Entonces, el oxígeno viene disuelto en el agua entra por el interior de la boca y el opérculo de las branquias y fluye a través de las branquias. Miren, ahí está fluyendo el agua. ¿Ven? Ahora, estas branquias, ¿qué tienen de particular?
que la branquia, que es esto que ustedes están viendo acá, es por donde se va a producir el intercambio gaseoso. Por acá voy a producir el intercambio gaseoso. ¿Cómo sería? Los vasos sanguíneos en las branquias están dispuestos de tal modo que se bombea la sangre en forma opuesta al pasaje del agua. Entonces, el oxígeno entra en la sangre por difusión desde el agua hacia las branquias. Es decir, acá está pasando el agua y por estas branquias van pasando los vasos sanguíneos. Entonces hay una cesión de oxígeno hacia la sangre del pez. ¿Sí? Entonces, como les dije, al circular la sangre en sentido opuesto, es un mecanismo a contracorriente, hace que o garantiza que se produzca ese flujo de oxígeno desde el agua hacia la sangre. También porque siempre la concentración de oxígeno en la sangre es menor que en el agua, entonces por eso también siempre el oxígeno va del agua a la sangre y no viceversa. ¿Sí? Esta manera contracorriente que tienen es sumamente eficiente. Y además el pez puede regular el agua que entra abriendo y cerrando la boca. Entonces, por ejemplo, hay peces que necesitan mucho oxígeno porque nadan mucho, entonces lo que hacen es nadar con la boca abierta. Entonces, a medida que van nadando, van incorporando agua y ese agua contiene oxígeno. Entonces, es como que permanentemente van incorporando el oxígeno. ¿Sí? Las branquias que la tienen los peces, gastan muchísima energía, es decir, es eficiente, pero gastan el 20% de su energía en ventilación. Lo que es eficiente es el mecanismo a contracorriente que sigue, esto de que el agua va pasando para un lado y la sangre pasa a contracorriente, pero el pez en el proceso respiratorio gasta mucha más energía que nosotros que tenemos pulmones. Entonces, como les dije, en los peces el oxígeno va a venir disuelto en el agua, no como en nosotros, que viene disuelto en el aire. Entonces ya van a ver mañana qué es mejor, que venga en el agua o que venga en el aire. ¿Sí? Claramente, desde el momento en que el pez gasta tanta energía en poder respirar, y no sé si es tan eficiente. ¿Sí? Ya lo van a ver mañana cuando veamos y lo comparemos con los pulmones. Bueno, muchachos, hemos llegado hasta acá. ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿No? No. Bien. Bueno, entonces mañana vamos a seguir con sistema respiratorio. Traten de ponerse a leer, porque acá hay cuentas, hay presiones, cuando veamos el mecanismo mañana vamos a ver las estructuras que forman parte del sistema respiratorio y vamos a ver cómo es el mecanismo de la respiración. ¿Sí? Que tengan una hermosa tarde, nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana, chicos. Nos vemos. Chao, Dani. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos.